Toy Story 2 es sin duda una de las mejores películas de Pixar. En este canal ya todos saben de mi obsesión por la película, y es que es mi favorita. Pero hoy no estamos aquí para hablar de eso, sino para hablar de algo que ya es bien conocido sobre Toy Story 2, su desastrosa producción. En este vídeo cubriremos a fondo todo el desarrollo de la película de principio a fin, veremos el raro guión original y desmentiré algunas de las leyendas más famosas de la producción, como la vez que borraron la película, pero en realidad nunca fue un error. ¿Qué? ¿Cómo que no? Bueno, más o menos, pero eso y más lo veremos ahora. Así que sin nada más que añadir, prepárate y ponte cómodo porque esto es Zona Retro y empezamos. Vamos a comenzar por el principio de toda esta vaina. El año es 1996 y Toy Story acababa de salir en cines, siendo un éxito total, y en Disney comenzaba a surgir una nueva idea rentable, las secuelas lanzadas directamente a video. Era un negocio redondo para Disney, que encargaba a los estudios de animación para series de TV hacer películas que acababan resultando 3 veces más baratas, y encima eran éxitos de ventas, como ocurrió con la secuela de Aladdin, El retorno de Jafar, en 1994. Por aquella época y fruto del éxito de Toy Story, Pixar decidió firmar con Disney un contrato de 5 películas, que acabarían siendo Bichos, Monsters Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles y Cars. Ahora bien, aquel contrato incluía un punto importante, y es que Disney poseía la libertad de poder hacer lo que quisiera con los personajes de las películas, y por supuesto que eso incluía la opción de poder hacer secuelas. ¡Oh, my God! Por tanto, ante el abrumador éxito de Toy Story, en Disney decidieron dar luz verde a una secuela, que sería lanzada directamente a video, aunque todo era una incógnita aún. No se sabía ni siquiera si iba a ser animada en 3D o en 2D a mano, pero de todas formas se comenzó a trabajar en un primer guión. Pixar no quería que su trabajo acabara en manos de otros, así que con Ed Catmull pensando que podrían hacer algo de calidad en el ámbito directo a vídeo, la compañía de la lámpara decidió asumir la película a pesar de estar trabajando en la próxima película del estudio, Bichos. Por esa misma razón, Lasseter estaba ocupado y tuvo que dar oportunidad a los nuevos talentos para hacerse responsables de Toy Story 2, siendo la principal tarea encontrar a un director. Con la crew ya formada y encabezada por el supervisor de animación de Toy Story Ash Brannon como director, Toy Story 2 estaba lista para comenzar su preproducción a finales de 1996, cuando fue oficialmente confirmada internamente en Pixar. Finalmente se decidió que la animación sería en 3D hecha por la división de videojuegos y comerciales de Pixar, que ya había hecho el storybook de Toy Story ese mismo año, dando muy buenos resultados, así que ya con todo planeado y confirmado, el 20 de diciembre de 1996 comenzó oficialmente la creación de Toy Story 2 con un guión ya completo. Con Tom Hanks y Tim Allen ya confirmados y el grupo de Toy Story 2 trabajando a la par que la Pixar principal, se comenzó a pensar un guión con John Lasseter aportando la idea principal: ¿qué pasa cuando no se puede jugar con un juguete? Así, Doug Chamberlain y Chris Weck completaron un guión con ideas descartadas de Toy Story 1 que fue tomado de base para comenzar el desarrollo de la película, pero desde luego es un curioso primer guión que lo único que tiene en común con la película final es la idea de rescatar a Woody de un coleccionista. Pero lo más importante, ¿cómo era esta primera versión? La historia comenzaría en la habitación de Andy. El chico se encuentra de campamento y los juguetes aprovechan para divertirse haciendo sus cosas, pero por accidente Woody, mientras se besaba con Bo Peep, acaba descosiéndose las costuras de su pantalón. En ese momento, los juguetes ven que la madre de Andy está haciendo un mercadillo, y cuando Woody intenta que todos mantengan la calma, sus costuras acaban de romperse y su relleno se sale, dejándolo muy avergonzado. En eso, el vaquero decide salir a tranquilizarse al tejado de la casa, pero una de las tejas se suelta con Woody subido, cayéndose abajo. Así es como Woody acaba en el mercadillo, y como en la película final, llega al coleccionista y acaba robándolo. Esa noche, los juguetes se encuentran haciendo una especie de funeral por Woody excepto Buzz, que está descifrando la matrícula del coche de Al, razonando que el coleccionista que busca es el mismísimo Al del almacén de juguetes. Entonces mismo, Buzz decide salir él solo a rescatar a Woody, pero Jan, Rex, Slinky y el señor Cara de Papa se acaban uniendo para ayudarlo, y así es como comienza la misión de rescate. En la otra punta de la ciudad, Al se encuentra en su apartamento arreglando él mismo a Woody, y lo deja como nuevo.
Entonces Al deja al vaquero en una especie de expositor con temática western en la que hay 3 juguetes más, que son el capataz, el caballo parlante Bullseye y señorita Cactus, que para quien no lo sepa, fue un primer concepto de lo que en un futuro sería Jessie. Una vez que Al se va, Woody comienza a conocer a los 3 juguetes y les pide ayuda para poder escapar de ahí y volver con Andy, pero tanto al capataz como a la señorita Cactus les repele la idea de ser usados por niños para jugar. En esto, tanto el capataz como la señorita Cactus aprovechan para enseñarle a Woody la enorme colección que tenía Al de una serie que protagonizaba el propio vaquero, El rodeo de Woody. El vaquero se queda loquísimo después de verlo todo, pero eso no le quita de la cabeza la idea de huir del lugar, por lo que comienza a hablar con Bullseye. El caballo le cuenta que en su día tuvo un dueño hasta que fue donado y Al lo encontró, y que había intentado escapar del penthouse varias veces, pero es prácticamente imposible irse de allí. Por otro lado, la tropa de rescate vive una serie de desventuras que hacen que hasta el propio Buzz pierda fe en sí mismo como líder, pero a pesar de todo acaban llegando a la juguetería, y sin problemas entran a la oficina de Al, donde oyen que Woody está en el apartamento y por ende todo lo que recorrieron no ha servido de nada, pero el grupo rápidamente se cuela en la bolsa de Al para llegar a Woody, todos a excepción de Buzz que se pierde por el pasillo del mejorado Ultra Buzz Lightyear 2000, una versión más chingona de él. Allí se encuentra en exposición a uno de los nuevos modelos, que despierta y con la realidad alterada comienza a atacar a Buzz diciendo que es un guardián real. En medio de la pelea, una caja de Zurg cae de la estantería y el juguete sale de ella, desatando una pelea super épica entre él y el Ultra Buzz. Todo esto para que el Buzz normal tranquilamente vaya a acabar la bromita quitándole las pilas a la pistola de iones. El Ultra Buzz en forma de admiración, le regala a Buzz el cinturón y nuestro guardián llega a tiempo para infiltrarse en la bolsa de Al con el resto de la tropa. En el penthouse, unos inspectores se encuentran valorando a la pandilla del rodeo y le ofrecen a Al mucho dinero por la colección completa para exhibirla en un museo de la zona, pero solo si se los envía esa misma noche, así que por tanto, Al quita el nombre de Andy de la bota de Woody y los comienza a empaquetar a todos para enviarlos. Mientras que Buzz abandona al grupo para colarse en el apartamento, Woody sigue afianzando la relación con el capataz y señorita Cactus, incluso tratando mal a Bullseye solo para encajar con ellos. Cuando Buzz consigue entrar al apartamento por una de las claraboyas tras trepar, se encuentra con un Woody obsesionado con el rodeo de Woody y ser eterno en una vitrina. El vaquero manda a la mierda a Buzz y Bullseye estalla en furia por ver cómo el amigo de Woody arriesgó su vida para llegar a salvarlo y el vaquero se lo agradece así. Buzz acaba logrando raptar a Woody y se lo lleva a la azotea del edificio, donde comienzan a discutir hasta que Buzz le recuerda a Woody que tener escrito el nombre de Andy es un honor. En ese momento, el capataz y la señorita Cactus suben también a la azotea y ahora todos están arriba. Woody debe decidir entre ir con Andy o ser un objeto valioso, pero en ese momento su sombrero sale volando hasta una bandera, y el vaquero acaba quedando colgado de ella a una altura de 20 pisos, y entonces el capataz y señorita Cactus traicionan al Woody diciendo que no piensan arriesgar su vida y salvar a un juguete que sin sombrero perdería todo el valor. La decepción. ¡La traición, amigo! Entonces Buzz va a salvar a su amigo y ahí Woody ve que la decisión correcta es volver con Andy y hacerle feliz. Pero también se da cuenta de que no puede dejar a Bullseye con esos dos hijueputas, así que el vaquero vuelve al penthouse para llevárselo cuando el resto de la tropa llega. En ese momento vuelve Al y al escapar, la cuerda de Buzz no aguanta a todos por lo que Woody y Bullseye saltan y se sacrifican, quedándose en el apartamento con señorita Cactus y el capataz. Al los mete a todos en cajas y decide llevarlos ya al museo, y los juguetes de Andy los alcanzan en el coche a punto de irse. Ahora con todos reunidos, el coche arranca hacia el museo y deben frenarlo de alguna forma. Entonces a Woody se le ocurre atascar el tubo de escape del coche con su sombrero, que acaba calcinado, y Al se ve obligado a parar en una gasolinera para ver qué problema tiene el motor. En ese momento, los juguetes de Andy aprovechan que Al está fuera para arrancar el coche e irse, dejando tirado al pobre gordito, que roba un camión de Pizza Planet para ir detrás de ellos. Ahora con la persecución armada, Woody comienza a tirar todos sus productos para frenar a Al hasta que el capataz y señorita Cactus empiezan a atacar a Woody, acabando en el tejado del coche con Woody al borde de caerse. Y justo en el último suspiro, Bullseye llega y patea fuera del tejado a los dos villanos, que se quedan tirados en la carretera hasta que dos niños llegan y se los llevan, por lo que Al acaba peleando con ellos para recuperar sus juguetes.
Y aunque destrozando el coche en el camino, los juguetes de Andy y Bullseye llegan a casa justo antes de que el niño lo haga, dejándonos un final feliz con todos unidos y felices. Ya sé que no es un cambio tan drástico en comparación con otras películas como la misma Toy Story 1, porque al menos la idea principal del rescate y el rodeo de Woody se mantiene, pero lo ejecuta de una forma más pobre, por así decirlo. No diría que hubiese sido mala película, pero desde luego tampoco hubiese sido el peliculón que es. Ahora bien, una vez cubierto el contexto sobre en qué estaban trabajando en esta producción, podemos continuar con el desarrollo de Toy Story 2, que sigue en 1997. El 12 de marzo de ese mismo año, Toy Story 2 fue oficialmente anunciada dentro de Pixar y fue puesta en producción. A esta especie de equipo B se le empezó a sumar más gente para continuar trabajando, siendo el más importante Colin Brady, que fue nombrado codirector junto con Ash Brannon en julio de 1997. Fue ahí cuando se comenzaron a hacer los primeros cambios a este primer guión, porque Señorita Cactus fue eliminada y gracias a la mujer de John Lasseter, fue sustituida por un personaje femenino valiente y que sirviera de ídolo para las niñas, la vaquera Jessie. Y además de eso, Bullseye acabó siendo mudo para abaratar costes de producción, por lo que la versión final comenzaba a tomar forma. Con esto, la película seguía de lleno en la producción, en lo que podríamos considerar una segunda versión de Toy Story 2, a la cual nos referiremos como la de 1997. Sobre esta versión tenemos mucho material a excepción del guión, en forma de storyboards, demos de animación y guiones a color. Toda esta información la tenemos gracias al tipazo de Colin Brady, que cuenta bastantes de estos datos de la producción en su canal de YouTube. Durante el resto del año 1997, el grupo de 95 personas encargado de Toy Story 2 continuó animando escenas, y según dice Colin, todo el primer acto llegó a estar completamente acabado para finales de ese año. Esto no gustó mucho a Disney, que veía que la producción iba muy lenta como para que estuviese acabada para finales de 1998. En noviembre de 1997, esos ejecutivos de Disney decidieron ver una versión de 75 minutos de storyboards y se quedaron fascinados por lo bien que pintaba Toy Story 2. De esa versión de 1997, que fue con la que trabajaron hasta enero de 1999, tenemos 4 storyboards en su canal que parecen pertenecer al VHS que contenía la película completa de 75 minutos en forma de storyboards. En estos podemos ver diferencias notables respecto a la versión final, pero el más curioso es el storyboard de la batalla final, que es mucho más diferente y épico que la batalla de la versión final. Con estos vídeos y el guión a color, más o menos podríamos armar lo que sería esa versión de 1997 y ojo a este dato. ¿Y si el videojuego de Toy Story 2 realmente está basado en la versión de 1997? Pues no sería muy descabellado que hubiesen desarrollado el videojuego tomando de referencia los guiones a color y el VHS de storyboards, porque eso explicaría la presencia de lugares como la obra o los callejones que en la versión final no aparecen, pero que como vemos en este dibujo, quizás podrían haber aparecido en la versión de 1997, pero es algo que nunca sabremos. Desde Disney se tomó la idea de aumentar el presupuesto y cambiar el estreno de Toy Story 2 de directa a vídeo a todo un estreno en cines, porque veían muchísimo potencial. Así, para enero de 1998, Toy Story 2 oficialmente sería estrenada en cines y esto trajo mucha motivación en el equipo B, que siguió trabajando en la película animando escenas, y después de eso, lo borraron todo. Esta es una de las historias más famosas de la película, pero está algo modificada respecto a la realidad. Sí borraron la película por error y sí la recuperaron, pero todo fue en vano porque de nada sirvió. Era un día normal a principios de 1998. El supervisor técnico Oren Jacobs se encontraba haciendo su trabajo revisando la seguridad interna del sistema de ordenadores, cuando un trabajador anónimo ejecutó un comando de Linux que servía para eliminar los archivos no deseados de la computadora, pero comenzó a borrar todos los archivos de Toy Story 2. Jacob nada más verlo ordenó que desconectaran la torre principal para frenar el borrado, y una vez los reiniciaron esperando un milagro, era demasiado tarde. El 90% del trabajo de los últimos 2 años había sido eliminado. Todo Pixar estaba en depresión en esos instantes, todos callados y procesando todo lo que había pasado. No podían ir y decirle a Disney que la película había desaparecido, pero no había nada que hacer. Eso hasta que a alguien se le ocurrió contactar con esta señora. Galen Sussman estaba de baja por maternidad, y en su casa había instalado un computador Pixar para poder trabajar allí en la película y no perder tiempo.
De la nada, 4 animadores entraron en la casa de la productora, desconectaron su PC y se lo llevaron con cuidado entre mantas hasta los cuarteles de Pixar en Point Richmond. Cuando se presentaron allí, enchufaron la computadora, la encendieron y rezando por un milagro, tuvieron suerte. En el ordenador de Galen Sussman se encontraba la película intacta actualizada de hace una semana. Según cuenta Ed Catmull, nunca se supo quién fue el hijueputa que ejecutó aquel comando, pero que les hizo aprender una gran lección, no dejar los archivos públicos y al alcance de cualquiera, pero al final, lo que importaba era que tenían la película sana y salva. O eso creían. ¿Recuerdan que dije que la historia estaba un poco edulcorada, no? Pues con eso me refería a que si bien sí, borraron por error la película y la recuperaron, no es como la famosa historia cuenta. Lo que recuperaron nunca fue la versión que vimos en cines de Toy Story 2, es decir que no salvaron la película a 9 meses de salir, sino que al contrario, la versión que salvaron fue la versión de 1997. Y si ya se saben esta anécdota, sabrán que más adelante la versión de 1997 se volvió a borrar, pero esta vez definitivamente y no por error, pero no nos adelantemos. Mientras 1998 avanzaba, a Ed Catmull le empezaba a preocupar el desempeño de Ash Brannon. La película no progresaba y el director dependía demasiado de la aprobación constante de John Lasseter, lo que mostraba falta de confianza. Nada más estrenarse Bichos en noviembre, John Lasseter y su crew decidieron pasarse por las oficinas para evaluar lo que el equipo de Ash Brannon y Colin Brady habían hecho en los últimos 2 años y medio. Nada más acabar de ver una versión de storyboards de la película, Lasseter entró con mala cara a la oficina de Catmull. Todo era un caos. Lasseter lo describió como desastre. La historia era floja, predecible, sin tensión ni emoción y con un humor blando. Era una crisis en toda regla. Estas fueron las palabras con las que Catmull describió la situación en aquel momento en su libro. Y lo peor de toda la situación, faltaban 11 meses para su lanzamiento. En ese momento, Pixar fue a Disney y les dijeron que la película no era lo suficientemente buena y había que volver a hacerla. Ellos dijeron que era lo suficientemente buena, pero claramente no a la altura de lo que Pixar podía hacer. Les dijeron que hicieran lo que mejor vieran, pero que literalmente no tenían tiempo alguno para hacer desde cero en 9 meses algo que normalmente requería de al menos 2 o 3 años. Ante la situación, Pixar fue a pedirle ayuda a su papá Steve Jobs para ver si podía hacer que atrasaran la película, y el animal les dijo que no. No ya porque los convenios para los juguetes, libros y videojuegos ya estaban firmados, sino porque en aquel momento Pixar aún era independiente, y si no cumplían con la fecha de estreno podían hundir su relación con Disney y a la propia empresa. El 15 de diciembre de 1998, Toy Story 2 detuvo su producción en estado de emergencia, hasta que pudieran encontrar una solución a la situación. El tiempo corría en contra, así que Catmull no perdió más tiempo y ante el pobre rendimiento de Ash Brannon como director, decidió despedirlo para que Lasseter se hiciera cargo de Toy Story 2, y Liam Critch ascendió a codirector, aunque Ash Brannon fue acreditado como codirector y siguió en Pixar para filmar los detrás de cámaras y promocionar la película con el resto de los directores, pero una vez Toy Story 2 se estrenó, Brannon se fue. Fue entonces cuando ya con Lasseter a la cabeza, Pixar tomó la decisión más loca de su historia: rehacer la película de 0 a 9 meses de su estreno. Fue aquí entonces cuando se borró la película, pero esta vez de forma consciente. En enero de 1999, la crew original de Pixar que escribió la primera Toy Story se juntó un fin de semana. Allí tomaron de base la versión de 1997 y comenzaron a escribir lo que acabaría siendo la Toy Story 2 definitiva. De la versión de 1997 solo se conservaron los personajes, la habitación de Andy y las escenas en la juguetería. El resto fue hecho en 9 meses. Pero esto es Pixar, cabrones, no hay nada que no puedan hacer. Aún con tan poco tiempo, los animadores sacaron sus mejores habilidades y crearon nuevos modelos y un nuevo sistema facial, y se notó mucho en los humanos que pasaron de verse así a verse así. Ante la falta de tiempo, se rehusaron assets de toda la hemeroteca que tenían entre cortos, comerciales y películas. Ideas de Toy Story 1 como la pesadilla de Woody y el videojuego de Buzz se añadieron a esta versión del guión. Pero claro que todo este trabajo insano en tan poco tiempo y sin descanso iba a pasar factura. Los empleados llegaban a trabajar de 36 a 48 horas seguidas sin descanso, algunos empezaron incluso a vivir en sus despachos.
Trabajaban los 7 días de la semana y no veían a sus familias, e incluso muchos de los empleados acabaron mal de salud por tener estrés repetitivo. A tal fue el punto al que se llegó, que un empleado con falta de sueño fue a trabajar y se olvidó de dejar a su hijo en la guardería, dejándolo en su coche varias horas bajo el sol. Para cuando el güey se dio cuenta, su hijo ya estaba inconsciente y tuvo que ser reanimado por unos paramédicos, y gracias a Dios todo salió bien. Pero este susto fue una advertencia para los de Pixar, que vieron en qué condiciones habían puesto a sus empleados. Todos estaban dedicados de lleno a Toy Story 2 y fue el punto de inflexión que demostró todo lo que Pixar podía lograr como compañía. El caso es que después de 9 meses de alto sufrimiento y trabajo sin descanso, con suerte Toy Story 2 llegó completa a la fecha límite. Por suerte, todo el trabajo insano tuvo su recompensa. Toy Story 2 fue un éxito asombroso en todos los aspectos. La crítica la elogió como una de las mejores secuelas de todos los tiempos al nivel del Padrino 2 y El Imperio Contraataca. El público la amó en todos los aspectos. En taquilla fue una bomba, recaudando casi $500 millones mundialmente. Lo que empezó como una barata película mediocre directa a video, acabó siendo todo un hit mundial que acabó de consolidar a Pixar. Sin dudas, esta es una historia de producción realmente entretenida. Me fascina que en tan solo 9 meses hubiesen tenido el tiempo de hacer la que es mi película favorita. Hicieron lo imposible, y lo hicieron increíblemente bien. Es sin duda una gran historia. Pues hasta aquí llega la gran historia detrás de Toy Story 2. Ahora supongo que ya saben que toda la historia de que una mamá salvó la película es en cierto modo falsa, porque lo que salvó fue una versión descartada, pero no deja de ser una historia increíble. Además, también saben cómo iba a ser la trama de esa infame versión directa a video, de la cual hay pocas cosas conocidas en la web, que es realmente por lo que decidí hacer este vídeo, porque es un tema del cual hay pocos vídeos en español por aquí. Espero que el vídeo tenga apoyo, porque es uno al que le he puesto mucho empeño, así que agradecería un buen like y una suscripción. Sin más que decir, esto ha sido Zona Retro y yo me despido. Hasta la próxima, chavales. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla.